Es hoy ecografía obstétrica. Deben entender ustedes de que ecografía obstétrica es parte de un examen. Bueno, alguien más quiere entrar. Un grupo de exámenes de los cuales nosotros tenemos que... ¿Dónde estamos? A ver, estamos acá, creo. Ah, perfecto. Y que tenemos que verme bien, pues, tienen que ver ustedes. Que ¿acaso solamente las mujeres tienen el lujo de verse bien? También tengo que verme bien, ¿no es cierto? Eso que están viendo como pelo blanco, no es en realidad pelo blanco. Soy viejito, pero no tanto. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué saben de ecografía obstétrica? A ver, empezamos con Víctor Hugo Atencio. Presente, doctor. ¿Cómo está Víctor Hugo? A ver, vamos. Ecografía obstétrica. ¿Qué sabes de embriosonografía? Henry. Henry Darien. ¿Qué sabes Sí, doctor. ¿Qué sabes de embriosonografía? Doctor, ¿puedo intuir que son los exámenes que realizan a la madre para comprobar que el feto esté en buen estado o encontrar algún tipo de patologías en un estadio temprano? Ya, más o menos, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Después de las 9 semanas puede ser, para ver cómo es su crecimiento. Antes de las 10 semanas, ¿ya? Antes de las 10 semanas. Es embriosonografía, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. No sé si se va a compartir, miren. Vamos a compartir esto de acá. ¿Se está compartiendo la pantalla? No, doctor, no se está compartiendo. No importa el escritorio. Se está compartiendo, se ve, ¿qué están viendo ahorita? No se ve nada, doctor, solo su cámara. ¿Así? No les veo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. A ver, presentar ahora toda la pantalla. Ok. Ahora. Ahora sí, doctor. Muy bien. Entonces, miren acá. Primero vamos a ver embriosonografía. O sea, desde que la mamá se embaraza hasta más o menos las 10 semanas, nosotros vamos a hablar de embriosonografía. Y luego vamos a hablar una ecografía obstétrica entre 11 y 14 semanas de gestación. ¿Por qué es importante esta semana de gestación? Vamos a también especificar eso. Luego vamos a tener ecografía entre el segundo y tercer trimestre de la gestación. Luego vamos a tener todo lo que son alteraciones, ¿de acuerdo? En el desarrollo del bebé, todas las patologías intrauterinas que pueda tener. Y finalmente vamos a terminar con útero y ovarios, o anexos en este caso. Entonces, lo que conversábamos al inicio, embriosonografía es todo lo que vamos a encontrar desde el embarazo, desde lo que se va a concebir el bebé, ¿de acuerdo? Y desde que ese momento va a entrar hacia la cavidad uterina y en el útero, obviamente vamos a tener primero el saco gestacional, luego la vesícula vitelina, el embrión y luego vamos a ver todas sus partes, ¿de acuerdo? Luego en ecografía obstétrica, 11 a 14 semanas, vamos a ver alteraciones o malformaciones congénitas, lo que muchos también llaman un examen genético, ¿de acuerdo? Ahí es donde vamos a diagnosticar síndrome de Down y todos los síndromes que pueden existir. Luego viene el de segundo y tercer trimestre, donde ya vamos a ver la morfológica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo vamos a poder evaluar, de acuerdo, todas las partes del cuerpo del bebé? todo, desde el cerebro hasta la punta de los pies, ¿de acuerdo? Y la dismorfología, todas las patologías. Muy bien, empezamos con lo que es embriosonografía. Si tuvieran alguna pregunta durante el desarrollo de los temas, por favor no tengan ningún inconveniente para levantar la mano y poder hacer la pregunta respectiva. ¿De acuerdo? Muy bien.
embriosonografía, en realidad, está compartiendo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se comparte. Bien. Hablamos de embriosonografía, ¿de acuerdo? Cuando vamos a hablar de un examen ecográfico antes de las 11 semanas. Significa hasta las 10 semanas. Eso es embriosonografía, ¿de acuerdo? Y otro examen que ya les dije entre 11 y 14 es, ¿de acuerdo? Es el examen genético. El término embriosonografía designa la descripción de la anatomía embrionaria, las relaciones anatómicas normales y el desarrollo de anormalidades visibles por ecografía. Ecografía. Por eso se dice embriosonografía. Ese término, más que todo, y todo lo que menciona es pues de Kripkos Nicolaides. Él es un famoso investigador, ¿no es cierto?, ecografista, que ha hecho, ginecólogo, que ha hecho bastantes trabajos, ¿de acuerdo?, en relación a lo que es la ecografía obstétrica en realidad. Él tiene su instituto, lo que es el Instituto de, lo que es la Fundación de Medicina Fetal, y él realmente pues tiene una empresa muy grande donde muchos ginecólogos, radiólogos a nivel mundial se capacitan, ¿de acuerdo? Entonces, para él la ecografía obstétrica es como pan de cada día, ¿no? Y ha hecho bastante investigación. Aún vive todavía. ¿Qué es lo que vamos a ver en una ecografía antes de las 11 semanas? Primero, de hecho que vamos a tener que identificar el saco gestacional. Ustedes saben que el primer indicio de embarazo, ¿de acuerdo?, a nivel intrauterino por ecografía, de hecho que es el saco gestacional, pero antes de eso todavía aparece como un centro con una especie de vascularización, ¿no? Pero es muy incipiente y a veces nos lleva a equivocación. Pero el saco gestacional, cuando ya está formado el saco en realidad, eso es una gestación, un embarazo. Pueda desarrollarse el embarazo o no, ya no es nuestro problema, ¿no? Pero sí es un embarazo. Luego del saco gestacional, primero aparece el saco gestacional, luego vamos a ver la vesícula vitelina. La vesícula vitelina aparece más o menos después de unos cuantos días del saco gestacional. Luego de la vesícula vitelina va a aparecer el embrión. ¿De acuerdo? El embrión, más o menos 3, 4, hasta 5 días después de que aparece la vesícula vitelina, vamos a tener el embrión. Obviamente el embrión, cuando nosotros lo vemos, ya aparece con su actividad cardíaca, o sea, con su corazoncito latiendo. Es más, el corazón del bebé es más grande que el bebé, creo, y empieza a latir, ¿no? Y luego, de todos modos, tenemos que ver el amnios, donde está pues la cubierta que tiene el bebé, ¿no?, con su líquido amniótico y la placenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que ver qué cosa, viabilidad y correcto desarrollo fetal. Significa que vamos a ver si ese bebé, en este caso el saco gestacional, va a ir muy bien, el embarazo va a ir muy bien o no, porque ustedes saben o deben saber de que la mayor cantidad de embarazos se pierde, ¿de acuerdo? Como un aborto, que muchas veces muchas mamás no se dan ni cuenta que han perdido. ¿Por qué? Solamente tienen un retraso de ciertos días y luego se viene pues una menstruación profusa, de mayor cantidad. Entonces uno piensa, dice, se me ha retrasado por alguna razón, de repente pues he tomado algo frío, seguro que he caminado, he estado en la lluvia, algo, entonces, mira, se me ha normalizado porque he tomado mi matecito caliente, ¿no? Entonces, tomamos un mate de, no sé, romero, puede ser muña, cualquier mate de esos calientes se toma, ¿no es cierto?, para que se regularice. Pero ellos no saben que directamente estaban embarazadas o gestando, y lo único que han hecho es producir un aborto, ¿no? Y así se sale. Eso es importante visualizar. Muy bien, también detectar malformaciones, ¿no?, y evaluar útero y ovarios, definitivamente. El saco gestacional es esta. Ustedes van a darse cuenta cómo es que esta ecografía sale así de este modo. Miren, esto es
una ecografía transvaginal donde estamos viendo el útero. El útero en realidad tiene esta forma, más o menos aparece así, ¿de acuerdo? ¿Y hasta dónde va? Asumimos de que va hasta por acá, ¿no? Esa parte no lo vemos nosotros, y este es el cuello. Y viene así, el cuello, ¿de acuerdo? Y del cuello, se supone que tú es cervix, ¿no? O cuello. Y luego se abre el endometrio, ¿de acuerdo? Primero, el endometrio está proliferativo, pues, ¿no? Está hiperecogénico, blanco, todo esto. Y en ese endometrio que está, pues, crecido, está, se puede decir, grueso, llega, ¿qué llega? El embarazo, ¿no es cierto? Ustedes cuando han hecho embriología, recuerden su embriología, cómo es que se produce primero la ovulación, la espermatogénesis, luego se unen, luego se produce por la fecundación, luego se produce la módula, blastocisto, y luego al final se abre como un saquito. Ese saco gestacional es lo que vemos nosotros, ¿de acuerdo? En este caso, como es vía transvaginal y se ve así, ¿de acuerdo? Se va a poder apreciar desde la cuarta a quinta semana, ya se ve el saco. Si yo voy a apreciar por vía abdominal, hacer la ecografía por la barriguita por encima, voy a ver a la quinta semana. Obviamente, si yo voy a ver a la quinta semana por vía abdominal, muchas veces no voy a ver el saquito. ¿Por qué? Porque la resolución no es tan buena como la transvaginal. Este examen es transvaginal. ¿Ven cómo se ve? El saco, bien bonito. Y esto es negro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ecografía y hablamos de anecógeno oscuro, estamos hablando de líquido, ¿de acuerdo? Es negro líquido. Entonces, es una zona anecoica, rodeada de anillo. ¿Cuál es el anillo? Esta imagen media blanquecina hiperecogénica que rodea, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto mide ese anillo hiperecogénico? 2 a 4 milímetros. La ubicación generalmente es en el centro, acá en el fondo uterino. Si el saco se ubica, no sé, se me ocurre, por ejemplo, no sé si podemos ver un saco a este nivel, ¿no? El embarazo no va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque ese bebé se va a salir, ¿ya? Como está el cuello acá cerca al cuello, se puede salir. ¿Puede el embarazo formarse acá en el cuello? Sí. A eso llamamos embarazo ectópico, cervical, y eso es peligroso. Porque sale el bebé y puede seguir sangrando y sangrando y sangrando hasta la mamá fallece, ¿no? Entonces, ¿dónde es la ubicación normal en este caso, del saquito? Es a nivel del fondo, ¿de acuerdo? Esa es la ubicación normal. No se olviden. ¿Listo? Y también no se olviden cuándo aparece y qué es lo primero que aparece, ¿no? En este caso, este es lo primero que aparece. ¿Listo? Eso es lo que tienen que ustedes saber. Obviamente las señoras, en este caso de repente hay muchachas que ya han tenido embarazo o ya tienen sus bebés, saben, ¿no? Entonces el saco gestacional, miren, a las 5 semanas de amenorrea, más o menos va a ser 10 milímetros. Y luego cuando tenga ya 12 semanas de amenorrea, o vamos a tener ya un saquito gestacional de 50 milímetros más o menos. ¿De acuerdo? Estos son los sacos gestacionales. Pero acá ya estamos viendo el saco gestacional con su vesícula vitelina que está por acá y su embrión. Este es otro saco gestacional. Todos esos sacos gestacionales van a tener forma. ¿De acuerdo? En este caso ya tenemos un embrión. Saco gestacional con su embrión. Este es un saco gestacional en 3D con su embrión. El saco gestacional en este caso, por ejemplo, está en el cuello. ¿De acuerdo? Y eso ya es una localización anormal. No puede estar acá. Eso es peligroso. El saco gestacional puede tener un tamaño grande y no aparecer el bebé. ¿Qué significa eso?
lo normal, lo fisiológico es de que primero aparece el saco gestacional, aparece la vesícula vitelina y luego el embrión. ¿De acuerdo? Aparece luego en ese orden. Pero si aparece primero el saco gestacional y luego de 3 o 4 días debería aparecer la vesícula vitelina, pero no aparece y el saco sigue creciendo grande, eso es un saco gestacional anembrional. ¿Por qué? Porque no tiene embrión. Ese saco no va a ir, ese embarazo no va ni a balas, porque ¿qué embarazo tendría? Nada. Y eso se va a salir como una menstruación. Obviamente va a sangrar un poco más. El saco puede tener la forma irregular y no tener embrión. Es una gestación anembrionada. ¿De acuerdo? Entonces, ecográficamente, yo puedo saber por vía transvaginal, hacer una ecografía y ver el saco. Si el saco es irregular, el saco es grande, no tiene bebé, eso no va a ir ni a balas. Es una gestación no evolutiva anembrionada. ¿De acuerdo? Luego hemos visto que aparece la vesícula vitelina. ¿De acuerdo? ¿Qué es la vesícula vitelina? En realidad es como un círculo hiperecogénico, ¿de acuerdo? O ecogénico, como quieran llamarlo, y con centro que tiene líquido en su interior. ¿De acuerdo? Eso, por lo tanto, como tiene líquido, es anecógeno en la parte central. Se visualiza en la 5ª semana por vía transvaginal y 6ª semana vía abdominal. ¿De acuerdo? Y definitivamente desaparece a las 12 semanas. ¿Por qué es importante? Porque la vesícula vitelina, cuando aparece, luego de 4 hasta una semana después de que aparece la vesícula vitelina, va a tener que aparecer sí o sí el embrión. Si solo aparece la vesícula y la vesícula está grande y el embrión no aparece, eso también, ese embarazo tampoco va a ir. ¿De acuerdo? Luego aparece el embrión. Miren, el embrión casi a la misma edad gestacional aparece por vía transvaginal y abdominal. Pero ustedes saben de que primero aparece la vesícula vitelina, que está acá, como un redondito hiperecogénico, y luego aparece el amnios, es como una bolsita, y luego aparece el embrión, ¿cierto? El embrión acá chiquito, pequeño. Y luego todo esto es saco gestacional. ¿De acuerdo? Entonces, el embrión es pues prácticamente el que nos va a indicar que sí va a haber embarazo, ¿no? Puede haber un embrión, 2 embriones, no sabemos, pero por eso es importante cuándo debemos hacer nuestra ecografía, ¿de acuerdo? Una vez que aparece el embrión con sus latidos cardíacos, probablemente ese embarazo va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, y cuando nosotros medimos en el embrión la longitud cráneo-caudal, que ahorita lo vamos a ver posteriormente, nos permite establecer la edad gestacional del bebé. Exactamente. El saco gestacional no, el embrión. ¿De acuerdo? Más o menos al final de la 5ª semana, iniciando ya la 6ª, se detecta el polo embrionario, ¿no es cierto? Como un bebé pequeñito. Y ese bebé va a crecer 1 milímetro por día. Imagínense. Quiere decir que un bebé no puede dejar de crecer. No es que yo lo voy a medir hoy día 5 milímetros, ¿de acuerdo? Y mañana va a medir 2 milímetros. No. Tiene que seguir aumentando diario. Y si no aumenta, porque realmente el bebé se murió y ya pues va a desaparecer, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. A la 8ª semana, más o menos, el bebé mide desde la cabecita hasta la nalga, longitud cráneo-caudal, 14 milímetros. Y se define completamente su contorno. Obviamente hemos dicho que el bebé con su actividad cardíaca, ¿no es cierto? Su corazoncito ya está latiendo. El corazón se puede ver el latido desde la 6ª semana por vía transvaginal y 7ª semana por vía abdominal. Al inicio, la frecuencia cardíaca va a ser como que empezando de poquito y va aumentando poco a poco. Vamos a tener 100, inclusive 90, 100, 110, 120, hasta que a la 9ª semana ya se hace casi normal. ¿Y cuál es el latido cardíaco promedio normal? Un promedio de 120 a 160. ¿De acuerdo? 120 a 160, en ese rango. Un promedio, les decía, de 140, más o menos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hemos visto que un bebé tenía 140 de latidos
y luego pasa una semana y le hago la ecografía y el bebé tiene latidos menos de 120, eso es bradicardia. Probablemente ese bebé se muera, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Vean, miren, a la sexta semana 100, 115, luego a la novena semana 137 y 144. Pero hemos dicho el promedio, 120 a 160. No sería promedio, no, sería rango. El promedio sería 140. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes visualizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Es el amnios. El amnios es una membrana delgada, donde estamos señalando acá, miren. ¿De acuerdo? Delgado. Y acá está la vesícula vitelina. Y este es el amnios. Asumo que por ahí debe estar el bebé. ¿De acuerdo? Que conforma, ¿no es cierto?, la cavidad que contiene al bebé. Ese es el amnios. Ecográficamente, ya han visto, es una línea hiperecogénica fina que flota dentro del saco gestacional, ¿no es cierto? Entonces, ese amnios, no podemos confundir nosotros el amnios con la vesícula vitelina. Tenemos que ver bien. Muy bien. Luego viene la placenta. La placenta identifica, pues, desde la sexta semana por vía transvaginal, séptima semana vía abdominal. Tiene aspecto ecográfico muy importante de engrosamiento hiperecogénico. En esta parte estamos viendo esta zona de acá. Esta zona que ven acá, esta es la placenta. En este caso tenemos una placenta, de acuerdo, acá tenemos un saco, otro saco, ¿no? Entonces, la placenta tiene, hasta que termine el embarazo, tiene 4 grados, ¿de acuerdo? El 0, 1, 2 y 3. En el 0, la placenta, se supone que esta es placenta de un bebé pequeño, ¿no? Va a tener, no sé si me ocurre, una línea hiperecogénica como este de acá, lineal, ¿de acuerdo? Casi sin nada dentro, ¿no es cierto? Se supone que está el cordón acá, acá está la placa coriónica, y tiene una línea nada más, no aparece nada, es homogéneo. En el grado 1 van a empezar a aparecer áreas ecogénicas, áreas blanquitas, ¿de acuerdo? Dentro de la placenta. En el grado 2 va a tener áreas ecogénicas a nivel basal, aquí, pegada al útero. Y también va a tener como una especie de indentaciones en el borde libre, ¿no? Estamos hablando del borde, a este lado se supone que está el bebé. Y el grado 3 ya no van a ser simples indentaciones, sino van a ser indentaciones profundas, ¿cierto? Con calcificaciones, áreas ecogénicas, ¿de acuerdo? Pero lo que caracteriza acá es que va a tener calcificaciones. La placenta, cuando vamos a ver, por ejemplo, si va a ser 2 bebés o un bebé, tenemos que ver, a eso llamamos corionicidad. ¿Qué significa? Que un bebé puede tener, ¿no es cierto?, su compañero y ambos tener una sola placenta, un embarazo, como en este caso. Esta es la placenta y esto es el amnios que está separado. Entonces quiere decir que aquí hay un saco, y aquí hay otro saco, 2 bebés, pero están compartiendo la placenta. Es una placenta monocorial. Monocorial. En este caso hablamos de un embarazo monocorial. ¿Y cuál es lo que va a indicar aquí el signo? Signo de la T. Ven acá. Es la ramita de la T, esta es la T. La T, el signo de la T, es típico de un embarazo monocoriónico. Y el signo de lambda, que acá como entra, ¿no? Miren, cómo ingresar acá. Lambda, eso es típico de un embarazo doble, pero tiene 2 placentas. Uno acá y otro acá. Es dicoriónico. Dicoriónico. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos saber si este embarazo va a ir con 2 bebés o no? Recién a la 7ª semana. A la 6ª semana, a la 5ª semana, cuando vemos el saco recién, se supone que recién aparece el saco, ¿no?
vamos a ver dos saquitos, dos sacos. Pero no sabemos qué va a pasar con los dos sacos, solo son dos sacos, ¿no? Vamos a decir que es bicoriónico, biamniótico, porque cada uno tiene su placenta y su... Pero puede ser que sea solamente un saco a las 5 semanas. Puede ser monocoriónico, biamniótico, puede ser biamniótico. O sencillamente monocoriónico, monoamniótico, ¿no? Entonces no sabemos. A la 5ª semana estamos todavía solo con nuestro saquito. A la 6ª semana, estos dos sacos ya se ve su bebé, ¿de acuerdo? Su bebé se ve. Entonces cada uno tiene su bebé, muy bien. Es un dicoriónico, biamniótico, dos amnios. Luego, en esta se nota que es monocoriónico, pero tiene diamniótico, o sea, dos bebés y tiene dos sacos. Y en esta otra puede ser monocoriónico, o sea, una sola placenta y un solo amnios, y los dos bebés ahí. Pero no sabemos todavía, no diferenciamos, ¿de acuerdo? A la 6ª semana. ¿Cuándo vamos a diferenciar realmente? Es a la 7ª a 8ª semana recién. Ahí sí voy a deber, ahí sí voy a yo poder manifestar y decir fehacientemente que acá tenemos un saco, otro saco, cada uno tiene su amnios y su bebé, ¿no es cierto? Y el monocoriónico diamniótico, obviamente una sola placenta y dos bebés y dos sacos amnióticos, ¿de acuerdo? Separaditos cada uno, pero tiene una sola placenta. ¿Y cuál es lo más catastrófico? Esta de acá, que tiene una sola placenta, un solo saco amniótico y dos bebés. En ese embarazo, en la última, en esta, es donde se dan, pues, los que, hay unos embarazos donde se dan los bebés siameses que se pegan, ¿no es cierto? En ese embarazo se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces, recién a la 7ª semana nosotros podemos saber la corionicidad. Pregunta de examen, ¿eh? ¿A qué edad gestacional podemos determinar la corionicidad? Con exactitud, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vean esta placenta. Un saco, dos sacos, tres sacos. Son tres sacos que tiene. Cada uno tiene su embrión, ¿de acuerdo? Y definitivamente, seguro que cada uno tiene su placentita, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Y cómo es que la placenta influye en el embarazo y todo eso? La placenta tiene una función muy importante en la nutrición del bebé, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, también es importante evaluar cómo está la placenta y la ubicación de la placenta. ¿Por qué es importante evaluar la ubicación de la placenta? Porque cuando nosotros vamos a tener una gestante y que tenga la placenta no a nivel del fondo, sino cerca al cuello uterino, a eso llamamos placenta previa. Y eso no nos conviene a nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vean, ¿cómo es que nosotros vamos a ver el útero? En este caso, por ejemplo, ¿cómo está el saco? Acá. ¿Y cómo está la placenta? ¿Y cómo está el cuello? Vamos a esquematizar en esta. No sé si se va a ver. Ay, perdón, no se ve. Ay, ¿qué hice? Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? A ver, ¿dónde podemos hacer un espacio? Quiero un espacio. Vamos a ver acá. Tenemos un saco estacionado. Solamente el saco vamos a ver. ¿Se está viendo? No. Ya. Entonces, este es mi útero, este es mi saco acá, esta parte, y la placenta normalmente se queda pegado acá, así, ¿ya? El cordoncito por acá, y el bebé, vamos a ver que la cabecita va a estar acá, su espaldita por acá, sus patitas por ahí,
cordoncito llega ahí, su manito por ahí, listo, ahí está el bebé. No sé qué parece, pero digamos que es bebé, ¿ya? Que ustedes saben, pero yo no soy muy dibujante, ¿no? Ustedes son dibujantes, chicos. Entonces, esta es la placenta. Todo esto, ¿ya? La placenta. No sé pues, qué grado tendrá, dependiendo del embarazo del bebé. Entonces, ¿cómo se produce el parto? El parto se produce de este modo. Empiezan las contracciones, ¿de acuerdo? Y para el parto, ¿qué tiene que haber? Para el parto vamos a dibujar otra cosa. Otro embarazo. Otro embarazo. ¿Ya? Entonces, está el bebé acá, ¿de acuerdo? Acá. Vamos a ver con el punterito. Acá está el bebé, acá está la placenta, acá está el cordón umbilical, y el bebé está acá. Cuando ya llega a los 9 meses, la cabeza empieza a insinuarse acá. Obviamente hay contracciones en el útero y hacen de que el cuello empiece a dilatarse así, ¿de acuerdo? Se dilata, se abre acá. Y el bebé tiene que salir por esta cabeza. Entonces, ¿cuánto tiene que dilatarse esto? ¿Ya? 10 centímetros. O sea, recontra ancho, ¿no? Más o menos así, 10 centímetros tiene que abrirse. ¿Para qué? Para que la cabeza salga por acá, sale por el canal vaginal, todo, ¿cierto? Perfecto. Porque si no se dilata esto, es imposible que puedan hacer el bebé. Entonces, si la placenta está acá al fondo, lo primero que hace el bebé es, sale el bebé, ¿de acuerdo? Colgadito su cordoncito, se corta el cordón y nosotros con pinza acá tenemos que esperar que la placenta se desprenda y salga también, ¿no es cierto? Eso es lo que se produce en el parto. Pero ¿qué pasa cuando la placenta no está ahí, sino está en otra ubicación? Hagamos de cuenta. Acá. La placenta ha estado acá, tapando. ¿Ya? El cordoncito está acá. Y el bebé estaba al fondo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si la placenta está acá cerca? A eso llamamos placenta previa. ¿Qué sucederá? Ocurre que el cuello se abre y la placenta se sale primero. Y al salirse la placenta, se supone que esto les dije, ¿no? Para que salga la cabeza tiene que dilatarse 10 centímetros. Todo esto tiene que ser 10 centímetros. ¿De acuerdo? Esa distancia. Pero, ¿qué pasa cuando la placenta se sale? No es 10 centímetros. Digamos que sea con 5 centímetros. Ya con 5 centímetros la placenta se salió y empieza a sangrar. Y el cordón empieza a colgar. ¿Qué va a pasar con el bebé? El bebé no va a poder salir porque necesita que el cuello esté bien dilatado. Entonces se muere. La otra forma sería inmediatamente cortar el cordón y sacar al bebé. Pero ¿cómo sacamos al bebé? Medicamentos de repente y para que pueda dilatar rapidito, pero igual se muere. Entonces, la opción es hacer cesárea. Ir por arriba, cortar y sacar al bebé antes de que se muera. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ese diagnóstico nosotros? Más o menos estamos haciendo el diagnóstico, ¿ya? Cuando hacemos la ecografía. ¿Listo? Entonces, vemos la placenta, esta de acá. Esto de acá, la placenta. Esta es la barriguita del bebé, cordón umbilical del bebé, líquido del bebé. Acá está la placenta también, la placenta acá. Un poquito de sangrado ahí, hematoma, a nivel de la placenta. Y acá está la placenta, vean, la placenta está acá. Y acá está el útero, digo, el cuello uterino. Este es el cuello uterino, ¿no? Vamos al cuello uterino. Este es el cuello uterino desde acá también. Si ustedes no se ven, pues se ven, digo, no aprecia, se lo voy a dibujar. Más o menos ahí. Y este es el canal. Canal. ¿Listo? Y acá está la placenta, el borde inferior de la placenta está acá. Pero como ven, todavía esa distancia
existe todavía una distancia. Entonces, no está tan cerca. Por lo tanto, la placenta es un poco baja, pero no está. Y ahí tiene varios tipos de clasificación. Entonces, pero en esta sí. ¿Dónde está el cuello? El cuello está acá. ¿De acuerdo? Este es el canal. Y ¿dónde está la placenta? La placenta está por todo, esto es la placenta. Miren, y este orificio está tapándolo. Por lo tanto, es una placenta previa total que está tapando todo el cuello. Entonces, cuando se va a producir el parto, va a salir la placenta primero y se muere el bebé, ¿cierto? Por lo tanto, el diagnóstico tiene que hacerse con ecografía y decir dónde está la placenta, y si en caso fuera placenta previa total, eso tiene que ser cesárea sí o sí, ya programado antes de que inicie el trabajo de parto. ¿Listo? Por eso es importante la placenta. Es la importancia que tiene para nosotros, es súper, súper, ¿de acuerdo? Para que no tengamos problemas. Y eso se hace también con ecografía. Muy bien. La longitud corona nalga que les decía del bebé sirve hasta las 12 semanas. Luego de eso, ya se mide la cabecita, se mide la piernita, se mide la barriguita para sacar edad gestacional. Pero hasta las 12 semanas, la longitud corona nalga es la que nos ayuda. ¿Cuál es el plano correcto? Feto que no tiene que estar flexionado, corte longitudinal, extremos bien definidos, medir de extremo a extremo. ¿Ya? Ahí tenemos la longitud corona nalga a diferentes edades estacionales. Entonces miren el bebé acá, desde la cabecita hasta la nalguita. Por eso se dice longitud cráneo caudal, LCC. O si no, longitud cráneo nalga. ¿No es cierto? Pero solamente se mide. Y eso es lo que nos va a ayudar en la edad gestacional. ¿Listo? También se evalúa el sistema nervioso central para ver. Ustedes cuando han hecho embriología han visto también, ¿no es cierto? Se verifica las cavidades cerebrales, todas las cavidades. Por ejemplo, acá estamos viendo el diencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, todos. ¿Cómo aparecen esos? Como una especie de quistecitos llenos de líquido, ¿no es cierto? Entonces, sí se ve el sistema nervioso central, como zonas hipo o anecógenas, ¿de acuerdo? Los plexos coroideos también se ven, el cerebelo también, la bóveda craneana a partir de las 11 semanas, ¿no es cierto? Está por fuera, se ve. Y obviamente el corazón, ya les he dicho, ¿no? Que siempre hay que ver todo. En este caso, por ejemplo, el corazón está acá. Pero es un bebé ya grande, ¿no? Acá está el corazón. Y se ve. La pared abdominal también se logra ver. Hay que ver la pared abdominal. Y en la parte central acá, donde se inserta el cordón umbilical, ¿de acuerdo? Se tiene que ver una herniación fisiológica hasta las 11.5 semanas. Para algunos, hasta las 10 semanas, ¿no? Herniación fisiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que puede salir como una pequeña protrusión. Eso es normal. Pero después de eso, que salga eso, ya no, es patológico, ¿no? Por ejemplo, onfalocele, que es una tumoración hiperecogénica que puede estar presente el hígado, intestino, pero todavía está recubierto por membrana. A eso llamamos onfalocele. Todo lo contrario a onfalocele, no lo contrario, sino lo más grave, ¿no es cierto?, es la gastroesquisis. ¿Qué es la gastroesquisis? Son asas intestinales que están libres en el líquido amniótico. Es como si estuvieran flotando. ¿Por qué? Porque en esta, por ejemplo, todavía hay una membrana. Aquí ya no hay una membrana. ¿De acuerdo? Entonces son defectos de la pared abdominal que hay que ver también. ¿Listo? Muy bien. El estómago se ve como una cavidad, en este caso, como un quiste anecógeno. ¿De acuerdo? Y se puede ver desde la 8ª, 9ª semana. Pero siempre debe verse a partir de la 12ª semana. ¿Listo? Si no existe el estómago, no se ve en varios cortes, varios días, hay que sospechar de agenesia, ¿de acuerdo?, de todo el tracto gastrointestinal. En este caso podríamos hablar pues, de atresia esofágica, ¿no? Entonces, podría ser una patología de repente en el bebé, y por lo tanto hay que evaluar el estómago. El tracto genitourinario también se ve, ¿de acuerdo?, como masas de ecogenicidad incrementada, ambos lados de la columna vertebral se ven,
y se pueden ver desde la 9ª semana, pero siempre deben verse a partir de las 12 a 13ª semana. Y la vejiga, que está en la parte inferior, como ven acá, también es una lesión, no lesión, sino como una imagen quística, anecógena, oscura, ¿de acuerdo? Y se puede ver desde las 11 semanas, pero siempre, siempre a partir de la semana 3. Si no se ve, es porque hay, pues, algún problema, ¿no es cierto?, con la vejiga. Puede ser agenesia renal, que no está produciendo orina, entonces no se va a ver la vejiga. O sencillamente porque no existe la vejiga. Y también, pues, anormalidades como hidronefrosis, vejiga grandota. Vean, qué bonito se ve. Esta es la columna. Y acá los costados que están con flechitas, esos son los riñones. En este caso, riñón y los riñones. Y cuando eso lo vemos en sentido transversal, ¿no es cierto? En sentido longitudinal lo vamos a ver así. Pequeñito pero bonito, con todos sus cálices, ¿ya? ¿No? Entonces, se tiene que ver el riñón de ese modo. Las extremidades también se pueden ver, se pueden verificar. Los movimientos, ¿no? El tamaño, contar los deditos. Todo eso se puede visualizar. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver en el primer trimestre? En este caso, antes de las 10 semanas. Primero, indicar el número, localización y tamaño del saco gestacional. Medir la longitud cráneo-caudal desde la semana 6. Obviamente eso nos va a ayudar para la edad gestacional. Hay que observar la presencia del latido cardíaco, generalmente a partir de la 6ª semana. De todos modos, tenemos que describir la vesícula vitelina, que va a confirmar la gestación intrauterina y existencia de embrión. Y también hay que observar anomalías de útero, ovarios, anatomía fetal, y todo lo que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, placenta, líquido, cordón umbilical, etc. Entonces, hay un signo de la cometa, que es, miren, ni siquiera todavía ha cumplido 30 días, a los 25 días, desde el inicio de se supone, de una menstruación, miren, se ve un signo de la cometa, que es muy incipiente, que a veces, pues, uno puede verlo, otros no. Luego, a la semana 4.5, vemos el saco gestacional, que no es nada más lo que estamos viendo, lo que hemos visto en anatomía, ¿no es cierto? A la 4ª semana, 4ª, 5ª, ya se ve el saquito, ¿listo? Ese saquito, muy bonito, y también, pues, el cuerpo lúteo está, pues, en el ovario, ¿no es cierto? A la 5ª semana ya vemos el saco mejor, ¿no? Y también se empieza a ver la vesícula vitelina, ¿de acuerdo? Es importante. Y luego ya, pues, a las 5 semanas por vía transvaginal, 5 a 6ª, ya vemos el embrión, miren. Todo, ¿no? Inclusive el embrión tiene su latidito y latido, podemos visualizar acá. ¿Ven? La frecuencia cardíaca fetal. La 5ª semana, como les dije, ahí está nuestra vesícula y nuestro embrioncito. 6ª semana ya se ve mucho mejor, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? A la 7ª semana, ecográficamente vemos así, ¿no? Su latidito, todo. Pero ¿cómo vemos la imagen del bebé? Así, como un renacuajito, ¿no es cierto? Y el corazón está acá. A la 7ª semana empezamos a identificar el amnios, la cavidad amniótica, ¿de acuerdo? Todo eso. En el sistema nervioso central vemos, pues, el rondencéfalo y todo lo demás, ¿no? A la 8ª semana, vean el bebé, cómo es que se ve una cosita, parece que tuviera unas aletitas, ¿de acuerdo? Y la cabecita siempre va a ser, pues, más cabezona, ¿no? Porque ahí va a aparecer las imágenes quísticas que pertenecen al prosencéfalo, rotencéfalo y rotencéfalo, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y también, pues, ya les dije, ¿no? Esbozos de miembros, parecen aletitas de pingüino que tienen, ¿no? ¿Ven? Miren, sus patitas, sus manitos acá, su cabecita acá, ¿no? Parecen así algo, pegaditos como aletitas, ¿no? Parecen pollitos, ¿no? Pero así empiezan a aparecer. ¿Ven? Ahí está el bebé. Nos está mirando el bebé. Cabezón, ¿de acuerdo? Su amnios, acá están los quistecitos, recuerden, los núcleos, y todo eso vamos viendo, ¿ven? En el bebé.
inclusive su aletita, miren, miembro superior, miembro inferior. Así aparece primero, ¿no? Todos hemos seguido ese paso. Acá, acá. Y cuando vemos por 3, 4D, miren, dos chiquititos aletitas, ¿no? Novena semana, ya va a aparecer un poco más grande, ¿de acuerdo? Ya aparece un polito más grande, y así vemos. Y a la 10ª semana, ven, el bebé ya está ahí casi con su piernita formada, sus bracitos. Ahí está de perfil, mira, nos está mostrando su pancita, ¿no? Así es. Entonces, todos esos son los periodos del bebé. Y el bebé, en una embriosonografía, se va a formar perfectamente, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Listo? Entonces, hasta la 10ª semana, si digamos el bebé está muy bien, ese embarazo va a ir muy bien, ¿de acuerdo? A menos que aparezca por otros después, ¿no? Quizás. Pero de todos modos, hay que estar controlado. En embriosonografía. Muy bien, terminamos ahí en embriosonografía. Vamos a ver. Ecografía obstétrica, 11 a 14 semanas. La ecografía obstétrica entre la semana 11 a la 14, en realidad 11 y 13 semanas, 6 días, es un examen muy importante porque vamos a poder diagnosticar en esta edad alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Toda mujer tiene un cierto riesgo de que su bebé esté afectado por una anomalía cromosómica bioestructural. El 80% de las malformaciones congénitas ya se encuentran presentes a la semana 12. Imagínense. Entonces nosotros vamos a hacer el diagnóstico en esa edad. Ese cribado, llamado también del primer trimestre, o cribado para descarte de cromosomopatías, o sencillamente ecografía genética, como quieran llamarlo, tiene varios puntos. Uno son los marcadores ecográficos. Algunos exámenes ecográficos que vamos a hacer tienen marcadores bioquímicos, laboratorialmente, y obviamente tenemos la edad materna. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos? Marcadores ecográficos y la edad materna. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a ver? Uno es la translucencia nucal, el hueso nasal, otros, longitud de maxilar, oreja, fémur, húmero, arteria umbilical única, Doppler, el ductus venoso, el examen sistemático de las estructuras fetales, etc. Uno de los marcadores ecográficos importantes es la translucencia nucal. ¿Qué es la translucencia nucal? Es el engrosamiento que se va a dar acá en la parte posterior, en el cuello, ¿no? Es como una acumulación de líquido y eso es importante, pero solamente sirve en esas semanas, ¿de acuerdo? Dice que ese líquido se produce por muchos problemas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca del bebé, congestión venosa en el cuello y la cabeza, alteración en la composición de la matriz extracelular, interrupción del drenaje linfático, anemia fetal, hipoproteinemia fetal, infecciones congénitas. Entonces, vean a este bebé y esto que está en la parte posterior es un engrosamiento. ¿Cuánto debe medir esa translucencia nucal en promedio durante ese tiempo? Por lo menos se dice que tiene que ser, ¿no? Entre, no sé si se me ocurre, mejor dicho, que no debe pasar de 3 milímetros. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un homograma donde estamos viendo que lo máximo está en 2.5 centímetros, ¿no? 2.5 milímetros, perdón. Pero se asume de que pueda aceptarse hasta 3 milímetros. Si pasa de 3 milímetros, esa translucencia nucal es patológica. ¿Cómo se mide? De este modo. Es una forma correcta de medir, ¿no? Como esta. Entonces, eso, por ejemplo, en este bebé, miren, como ven, ya está grueso. Eso es patológico. A simple vista ya es patológico. Entonces, este método es capaz de identificar aproximadamente el 75% de efectos afectados por alguna alteración estructural o cromosómica.
falsos positivos, 5%. ¿Qué parámetros se toman para poder hacer el examen? Porque cualquiera no lo toma, ¿no es cierto? Entonces, estos son parámetros dados por la Fundación de Medicina Fetal, ¿de acuerdo? Recuerdan a Kripkos Nicolaides, que en 2004, ¿no es cierto?, propuso estos parámetros. La longitud cráneo-caudal entre 45 y 84 milímetros, menos de eso no sirve, mayor de eso tampoco. Feto en posición neutra, corte sagital medio, como una, más o menos como en lateral, ¿no? La imagen debe incluir solamente cabeza y tórax superior, 2/3 del feto. No puede incluir mucho más. Es indispensable diferenciar la piel del bebé de la membrana amniótica, porque puede confundirse. Los calipers, o sea, esto para medir, perdón, este de acá, a este llamamos calipers. Estos son los calipers, estos son los calipers, estos crucecitos para medir, estos son los calipers. Deben estar siempre sobre las líneas que definen el grosor de la transducción nucal. Se toman varias medidas, ¿y cuál es la que se elige? La mayor, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, transducción nucal normal, menos de 3 milímetros en el primer trimestre, ¿de acuerdo? Eso es importante. Esta es una paciente, por ejemplo, con transducción nucal de 2.3 milímetros, pero sus marcadores bioquímicos eran anormales. Terminó siendo una trisomía 21. Esta es una transducción nucal mayor a 3 milímetros, ¿de acuerdo? Terminó siendo trisomía 18. Entonces, hay varias patologías con transducción nucal aumentada. Hay un montón, ¿no? Y obviamente ahí, miren, varias patologías también asociadas que van a dar, pues, un montón de síndromes y todo eso, ¿no? Así es. Dentro de los marcadores ecográficos también la visualización del hueso nasal es importante. El hueso nasal puede verse por ecografía más o menos de 11 a 14 semanas de gestación en el 95% de casos, ¿de acuerdo? En el 60 a 70% de los fetos con trisomía 21, el hueso nasal no es visible, o sea, no aparece el huesito, ¿no? Y más o menos se supone que 50% en trisomía 18 y 30% en trisomía 13. Imagínense, entonces el hueso nasal también es un indicador muy importante. ¿Listo? Pero hay razas donde el hueso nasal de por sí ya no es visible, por ejemplo, en la población caucásica, afrocaribeños, son puñaditos, ¿no? Entonces, las medidas son igualitas, ¿no? La longitud, cómo debe verse en corte sagital medio, todo. Lo único que hay que ver es la diferencia a nivel de la nariz, que deben verse 3 líneas. Primero la piel, punta de la nariz y hueso nasal. ¿Cuál es? Obviamente, miren, punta nasal, hueso de la nariz y piel, pues. Piel, punta de la nariz y hueso nasal. Entonces, todo eso hay que observar. Se dice que debe medir por lo menos más de 2.5 milímetros. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que ver en el hueso nasal. La ausencia de huesos nasales, por ejemplo, en este caso, muy ñatito, ¿no es cierto?, se encuentra en fetos con trisomía 21, ¿de acuerdo? El 70% de trisomía, ¿no? Otros que se miden también son, pues, el ángulo facial, el ductus venoso. En el ductus venoso es una onda que se va a sacar cuando nosotros vamos a evaluar. ¿Qué cosa evaluamos? Evaluamos el flujo vascular, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo normal. Lo normal es que las onditas aparezcan así, y esto de acá, como una muesquita que tiene, esa es la onda A, pero está por encima de esta línea. Cuando está por encima de esta línea, hablamos que esta onda A es positiva, eso es lo normal. ¿Cuándo es patológica? Cuando la onda se viene para abajo, por debajo de la línea, la onda A reversa, eso es patológico. ¿Listo? Entonces, ¿en qué casos el ductus venoso invertido se ve? ¿No? Por ejemplo, en este caso, miren, está invertido, acá está invertido, ¿de acuerdo? Acá está invertido, ductus venoso bastante invertido, ¿de acuerdo? Y terminó siendo, ¿qué cosa? Pacientes patológicos, ¿no? El higroma quístico, ¿qué es el higroma? Es más o menos acumulación de líquido, en este caso linfa, a nivel
no sé, se me ocurre pericraneal, cavidad torácica, abdominal, etcétera, etcétera, que producen abortos, ¿de acuerdo? En este caso, miren, la onda A está invertida, ¿no? Está invertida. Y eso es patológico. La regurgitación tricuspidia también es otro, pero que no es muy usado en nuestro medio, ¿no? Entonces, pero sí se ve en patologías, por ejemplo, trisomía 18. Vamos a ver en ciertas patologías. Muy bien. Todos estos valores, marcadores ecográficos, nosotros lo ingresamos a un software, ¿no? Ese software, por ejemplo, este es un fetaltest.com. Hay otras también, donde uno puede ingresar todos los datos. Por ejemplo, tenemos fecha del informe, gestante, nombre, datos, fecha de nacimiento, ¿no? Antecedente de trisomía 21, si tuvo o no, de acuerdo, ascendencia étnica, y las razas tienen que ponerse, si fuma o no, el peso, todo. Y la gestación, ¿cuándo fue la fecha última regla? Tipo de gestación, tipo de placentación, ¿de acuerdo? Todo eso. Los marcadores, dentro de los marcadores, la ecografía, ¿no? Hay que ver la longitud cráneo-caudal, translucencia nucal, el grosor, hueso nasal, el grosor, ductus venoso, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver, ¿no es cierto?, su análisis de qué, de laboratorio, bioquímico. Ahí está la proteína PAP-A, ¿no? La beta-HCG libre, la HCG total, la hormona gonadotrofina coriónica, ¿no es cierto? Alfa-fetoproteína, estriol, inhibina A. Todos estos datos se ingresan a este software, ¿de acuerdo? Y nos va a salir en la parte inferior, ¿no? ¿Qué nos sale? Nos sale el riesgo de padecer la cromosomatía. Por ejemplo, nos va a salir el porcentaje. Nos dirá, pues, ¿no? No sé, si la mamá tiene, digamos, más de 40 años, 45 años, y su transmisión nucal, digamos, que sea 4 milímetros. De hecho, que va a ser alto, ¿no? Y su proteína, de repente, su laboratorio también alterado, me saldrá por un 80 o 90% de riesgo de cromosomopatía, más o menos, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace hoy en día. Y a los que salen con ese riesgo, se le manda a hacer una biopsia corial, ¿de acuerdo? Con guía ecográfica, se pincha al bebé, una biopsia corial, y también se le hace un estudio de líquido amniótico, ¿de acuerdo? Amniocentesis. Conclusiones. El cribado de anormalidades cromosómicas ha tenido un gran avance en los últimos años. Particularmente los marcadores ecográficos, bioquímicos y hormonales han permitido la detección cada vez más temprana de defectos estructurales y cromosómicos. De los marcadores ecográficos, la translucencia nucal es, pues, definitivamente el marcador más usado. Otros, ausencia de hueso nasal, Doppler, de venoso, etc. Pero siempre usamos bastante la translucencia nucal. Miren, la translucencia nucal aumentada detecta 13 hasta 80% de trisomía 21, con 5% de falsos positivos, ¿no? Y 40 a 85% de otras trisomías, ¿no? Imagínense. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante. El hueso nasal detecta 68% de trisomía 21 y 45% de otras trisomías. Un poco más bajo que la translucencia nucal, ¿no? Y cuando hacemos un test combinado más hueso nasal, obviamente aumenta todo eso. ¿De acuerdo? Aumenta. Entonces, cuando solamente tenemos edad materna, hagamos de cuenta que una señora tiene 45 años, va a tener su bebé. ¿De acuerdo? La edad ya es un riesgo, ¿no es cierto? Entonces va a tener una tasa de detección de 30%. Si a la edad materna le agregamos la translucencia nucal, acá, edad materna más translucencia nucal, la tasa de detección aumenta enormemente, hasta 80%. Si nosotros, aparte de edad materna, translucencia nucal, le agregamos el HCG libre y la proteína PAP-A, el suero materno, esto va a aumentar la tasa de detección hasta 90%. Y si solamente tenemos edad materna, translucencia nucal y hueso nasal, más o menos 90%. Imagínense, la alta tasa de detección
solamente haciendo translucencia nucal y hueso nasal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tiene mucha importancia? Sí. ¿Sirve bastante? Sí, sirve. Yo he sacado bastantes pacientes así con translucencia engrosada, y terminó siendo trisomía 21, ¿no? Y obviamente lo perdieron también. Entonces, eso es lo que tenemos en relación a esos dos exámenes. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha escuchado o no se ha escuchado? Sí, doctor, sí se escucha, ¿no? Listo. Entonces, eso es la Sí, se ha escuchado, importancia. doctor. Gracias. Esa es la importancia de tener, digamos, conocimiento de la ecografía durante el embarazo. Ustedes habrán visto que las ecografías usualmente se pide pues una vez, 2 veces. Personalmente, las señoras cuando vienen a hacer ecografía, pues piden, quiero saber el sexo del bebé, ¿no? A los 25 semanas, 30 semanas. Pero no viene pues por otra razón o al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen idea no se debe realizar el examen. Entonces, como ya ustedes ya están viendo, es necesario que también pues a sus pacientes se puedan orientarles de ese modo, ¿no? Entonces, se realiza ecografías. Primero, yo sería de la idea de hacerlo a la 8ª semana, ¿de acuerdo? Ya tengo todo, ¿no es cierto?, la 8ª semana de gestación. Estamos hablando recién de 2 meses, ¿no? Y después hacer pues a las 12 semanas descarte de cromosopatías o genética, a las 24 semanas morfológica y a las 34 semanas hacer un Doppler, ¿no? Entonces, ¿cuántas ecografías mínimo debería tener por lo menos? Por lo menos 4 ecografías mínimo. Hay personas, hay señoras que se hacen bastantes exámenes, pero para controlar su embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hace. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no hubiera ninguna pregunta. Doctor, buenas tardes. Hola, Yemi, dime, Yemi. Doctor, buenas tardes. Disculpe, quisiera preguntarle, en un caso de un embarazo ectópico, digamos que esté localizado en la trompa uterina, digo, en la trompa de falopio en el lado derecho, ¿esto se puede observar mediante una ecografía abdominal? Claro, claro. El embarazo ectópico, nosotros cuando vamos a ver útero y ovarios, les voy a mostrar un ejemplo de embarazo ectópico. Hemos tenido embarazos ectópicos inclusive hasta de 9 semanas de gestación. Imagínense, ¿no? Porque las trompas no soportan más de 8 semanas de gestación y se revientan, o sea, literalmente se rompen y empiezan a sangrar. Pero se puede ver. ¿Por qué? Porque la señora viene con dolor intenso, digamos, en este caso sería en anexo derecho, y vemos como un saquito, ¿de acuerdo? Y a veces inclusive el bebé se puede ver con su latido. Hemos tenido nosotros pacientes que hemos hecho por vía transvaginal, ese que les comentaba, 9 semanas, todo con todos sus manitos, así ya formándose, todo. ¿Y dónde estaba? Estaba en la trompa. Entonces, ¿en qué parte de la trompa tiene mayor preponderancia o predilección? ¿No? Es en la ámpula. Entonces, sí existe embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Y se puede ver por vía abdominal, también por vía transvaginal. Por ecografía se ve perfectamente, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Hola, Ayrton, dime. Doctor, disculpe, una pregunta. ¿Tiene importancia medir la cantidad de líquido amniótico? Y si es así, ¿a partir de cuándo es recomendable medir o poder determinar cuánto es, no? Claro. El líquido amniótico, cuando vamos a ver en la segunda y tercer trimestre de embarazo, ahí vamos a ver, vamos a tocar otra vez la placenta, vamos a ver también el grosor de placenta, vamos a ver el líquido amniótico. Pero para adelantarles, el líquido amniótico usualmente se mide pues en el segundo trimestre, ya se puede empezar a medir, pero tiene mayor importancia en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico cuando disminuye, estamos hablando de oligidramnios, significa que no está produciendo muy bien los riñones del bebé, porque la mayor cantidad de líquido amniótico es producida por los riñones del bebé. Y otra cosa importante también, que hay que medir en 4 pozos, ¿no? En 4, o sea, la mamá
dividimos en 4 cuadrantes y medimos cada uno de esos, ¿de acuerdo? Y un promedio tiene que ser, para unos consideran entre 8 centímetros hasta 20, ¿de acuerdo? Como normal. 8 como mínimo y 20 como máximo. Otros inclusive desde 8 hasta 24. Entonces, si mide menos de 8, sumando los 4 pozos, eso es oligohidrante. Como les digo, eso puede ser por problema renal, por alguna otra causa, alguna cromosomopatía, y que eso también influye. ¿En dónde influye? En el desarrollo del pulmón del bebé, porque ustedes deben entender de que los pulmones se ven, pues, porque el bebé traga líquido, pasa a los pulmones, ¿de acuerdo? Y empieza a formar, aumentar el volumen de los pulmones. Entonces, si no hay líquido, también va a haber problemas. Va a haber hipoplasia pulmonar, y así, ¿no? Pero sí se mide el volumen. Algunos inclusive solo tienen para hacerlo rápido, un solo pozo, ¿no? Que haya líquido ahí en un solo pozo mayor de 2 centímetros, está bien, ¿no? Entonces dicen, no, está ok. Entonces, pero otros sí, de todos modos, tienen que medir, pues, los pozos, los 4 pozos. Pero tiene que ser más de 8 centímetros, sumando los pozos. Si es menos de eso, oligohidrante, ¿ya? O oligoamida. Sí, se mide eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Muy bien. No habiendo más preguntas, muchachos, terminamos acá. Ya creo que tienen sus clases. Delegado, por favor, los inasistentes me lo pasa como siempre. Muy bien. El día miércoles avanzamos ya lo que es segundo y tercer trimestre y también lo que es todas las patologías, útero y ovarios. Pensamos acabar todo eso, ¿listo? Y después ya pasamos a lo que es mama, ¿no? Así. Entonces, estamos avanzando y esperemos de que el documento que iban a presentar con vuestro delegado y para firmarlo, me lo pasen o me lo den para firmarlo y presentarlo, ¿no? Sí, doctor, sí, solo faltaría su firma. Listo. Yo estoy mañana en el seguro. Alguien si puede dar un puntito acá en Puno, sería bueno. ¿Listo? Solo virtual. ¿Y la práctica a qué hora va a ser? Doctor, creo que de 4 a 5 la práctica, no tuvieron problemas con esa hora. Muy bien. Ya, 4 a 5. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Gracias por su atención.